Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con los discípulos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero y no meto la mano en su costado, no lo creo. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 24 al 29. No se puede ser un buen testigo de Jesús si no se acepta la muerte y la resurrección del Maestro de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 3 de julio, año 2019. El fundamento principal de nuestra fe católica cristiana está centrado en la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. Lo llamamos el misterio pascual, y sobre ese misterio pascual y el querigma, el primer dato revelado y anunciado, allí está centrada toda la fe y toda la experiencia que se viene con el tiempo. Por eso es tan importante entender que para un buen discipulado es muy definitivo la experiencia de la fe, aceptando a un Jesús que asumió la muerte, que resucitó, que está vivo y que está presente. Eso define muchas cosas. Hoy, con motivo de la fiesta de Santo Tomás el Apóstol, entramos en esa dimensión a pensar en esa posibilidad, la vivencia de la fe, y cómo es tan importante aprender desde la resurrección del Señor, confirmada por unos testigos excepcionales. Testigos, hombres y mujeres que gozan de un buen sentido de la fe, y no se puede ser un buen testigo si no se vive la fe, y no se puede ser testigo si se viola el dato revelado. No se puede ser testigo si se acomodan las cosas para su anuncio, y no se puede ser testigo si la persona que lo proclama vive paralelamente su vida a la palabra que anuncia. En el grupo y en el movimiento de los apóstoles aparece una curiosidad que a la vez se convierte en enseñanza: la duda de Santo Tomás Apóstol. Y la duda puede tener sus críticas y puede también tener sus ratos amables, sus momentos para pensarlo. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 11, a partir del verso 14, hablando de la experiencia de este apóstol en la vida de Jesús de Nazaret. Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, pero vayamos donde él. Entonces Tomás, llamado el mellizo, le dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Aparece un primer vestigio y una primera experiencia del apóstol Santo Tomás, y aparece allí en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, para dejar ver la experiencia de un hombre fascinado por Jesús de Nazaret. Parece que iba entendiendo las cosas bien, las iba experimentando, iba tomando conciencia de la importancia de su fe. Pero ya cuando uno llega al capítulo 20 de ese Evangelio según San Juan, a partir del verso 24, se encuentra con la sorpresa de que Juan dice que él no cree, que se muestra un apóstol Tomás como tan diferente, reticente, como un poquito orgulloso, testarudo, insistente. Si no veo las manos en la señal de los clavos y no meto el dedo en el agujero, no creo en lo que me estás diciendo. Y seguía como cerrado a su actitud. Cuando aparecen esas dudas en la fe, cuando a veces son caprichos, intelectualismos, ganas de la persona creer que sabe más que Dios, y entonces comienza a deliberar filosóficamente una cantidad de verdades en la fe, teológico-bíblicas, entonces aparece un contraste que se llama Jesús de Nazaret, un contraste que es un maestro humilde, sencillo y humilde, una persona
que entiende la situación, que trata con ternura, así como lo dijo el Papa Francisco en una homilía en la Casa Santa Marta. El Señor se nos acerca con ternura, hace las cosas con esperanza, abre una puerta. Cuando a nosotros se nos cierra la puerta, dice el Papa Francisco, Él se encarga de abrirla. El Señor, con la cercanía de la esperanza, nos fortalece. Acercarse y dar esperanza y hacerlo con ternura es la actitud de Jesús frente a la reacción de un apóstol que está pidiendo que le demuestren las cosas para poder creer. Dice el Papa, pero pensemos en la ternura que ha tenido Jesús con los apóstoles. Por ejemplo, la comprensión que tuvo con María la Magdalena, con los discípulos de Emaús. Se acercó con ternura y les dijo, dadme de comer. Con Tomás hizo exactamente lo mismo, dijo el Papa Francisco. Pon tu dedo aquí, no hay problema, tenga experiencia. No seas incrédulo, sino creyente. Dichosas las personas que aprenden a vivir su fe sin tanta explicación. Dichosas aquellas personas que no se complican la mente, el entendimiento y la inteligencia. Diríamos que dichosa aquella persona que no se complica la cabeza ni se enreda tanto en una entelequia filosófica, sino que aprende de la ternura, de la bondad de Jesús de Nazaret. Qué bien interesante. A veces interpretamos esa cita como muy puntual, demasiado temática, fundamentalista, y no alcanzamos a vislumbrar la experiencia de un Tomás apóstol con un Jesús lleno de ternura, lleno de esperanza y lleno de bondad, que llega a la conclusión que es tan importante tener una experiencia de Dios y aceptarlo en su pasión, muerte y resurrección.